Muy buenos días a todos mis amigos y hermanos y a toda aquella audiencia que nos escucha a través de los videos, a través del WhatsApp, a través de Facebook. A todos mis amigos, hermanos, mi amada familia. Los saludo en el amor del Señor Jesucristo, deseándoles ricas y grandes bendiciones, deseándoles que hoy día domingo sea un privilegio de poder llegar ante la presencia del Señor, de poder decir que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es infinito y su amor y su misericordia es fiel con cada uno de nosotros. Así que para todos los saludo y deseo ricas y grandes bendiciones en este día domingo, que este sea un día de gran bendición para cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia. Y saludo a la hermana Rosita Aguirre, que ella es la que está colocando en los WhatsApp a muchas personas estos videos. También allá en Colombia, saludo a la hermana Alcilita que le va a enviar este video, a hermano Juan, a hermana Matilde, a sus hijos, a toda su familia, a todos de la iglesia allá en Colombia, en Zipaquirá. También bendigo a mi familia, especialmente a mi mamita. Les deseo grandes y ricas bendiciones. Y a todos mis amigos y hermanos, familia, que los amo en el amor del Señor. Y deseo de que día tras día podamos entender la palabra de Dios, que mi Dios es grande, poderoso, sublime y eterno, en amarnos, en cuidarnos, en fortalecernos, en darnos de su amor día tras día, de poder entender las cosas grandes y poderosas, sublimes y eternas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Para mí es un privilegio de poder compartir la palabra de Dios, de poder orar y de poder dejarle todo en las cosas de Dios. Así que lo más lindo, lo más hermoso es que tú y yo podamos entender de que hay un Dios celestial y que nos está llamando en estos últimos tiempos, que Dios nos ha despertado con el deseo de poder entender las cosas espirituales. ¿Cuántas veces tú has soñado en tener cosas materiales, sentimentales? Pero, ¿y cuántas veces se ha desanimado? Pero cuando tú buscas a Dios, cuando tu refugio es Dios, vas a encontrar la solución, vas a encontrar la medicina, vas a encontrar la importancia de poder creer en algo tan especial y tan maravilloso, de que Él nos da paz, Él nos da seguridad, Él nos da confianza. O eso se lo digo por mi misma experiencia. Como se lo he dicho, llevo 25 años en los caminos de Dios y nunca me he arrepentido de haber conocido al Señor, porque las cosas, las circunstancias, los problemas y todas aquellas cosas se las he dejado a Él. Y Él, a medida que mi capacidad ha ido llevando, Él me ha dado la sabiduría de poder entender y enfrentar las circunstancias. Por eso, como dice su palabra, venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que en mí hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera tu carga. Ese es nuestro Dios y Él quiere ayudarnos. Dios siempre tiene la mano así extendida para ayudarnos. No es como muchas de nosotros que hace aquel que acusa. Dios nunca te está acusando. Dios no te está colocando el dedo señalador. Lo que Dios te coloca es tu mano para levantarte, tu mano para ayudarte, tu mano para darte la fortaleza de seguir hacia adelante. Ese es el Dios que yo conozco y ese es el Dios que yo te invito a que tu amigo, hermano, aquel que por primera vez comienza a mirar este video, te pido que lo mires y te invito a que conozca al Señor Jesucristo, aquel Señor que cambió mi vida, aquel Señor que cambió mi lamento en baile, que cambió mis sentimientos y mis pensamientos en poder buscar de Dios. Te invito a que tú comiences a tener una experiencia con Dios. Él nunca te defraudará. De pronto no sé cuántas personas han sido defraudadas a través del tiempo que han vivido, de pronto con sus mismos hijos, con sus mismos padres, con sus mismos amigos, con el esposo o la esposa. Y las circunstancias en las que allí tienen no le han salido bien. Pero yo te invito a que tú comiences el camino de Dios. Él nos da sabiduría, Él nos da entendimiento, Él nos aconseja, Él nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y eso es especial porque muchas veces
que queremos escuchar que toda vez a nosotros nos aplaudan por las cosas que nosotros hacemos, pero que nadie nos exhorte a las cosas que no son agradables. Dios nos exhorta como buen amigo. Dios nos habla como buen compañero. Dios nos dice lo que debemos de hacer como nuestro Padre. Ese es aquel Dios que nos corrige, pero no nos corrige para decirnos, mira lo que estás haciendo, sino nos dice, ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con lo que tú estás haciendo, con lo que tú estás pensando, con lo que tú día tras día, sus actitudes estás haciendo. ¿Qué actitud estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para que tú veas la gloria y el poder de Dios? Amigo, hermano, te invito a que tú ores. Oremos en este momento y dámosle gracias a Dios por este día. ¿Cuántos hoy se levantan y están pensando en las circunstancias en las que viven, en las que están pasando, por lo que están viviendo? Pero yo te invito a que tú le des gracias a Dios. Yo ahorita estaba en la ducha, allí bañándome, y me acordé de cuando yo era niño, vivíamos en una finca, y teníamos que llevarnos el agua para la comida, para lavar la loza y para las cosas que se utilizan en un hogar. Y siempre era como unos 300 metros, 400 metros que teníamos que ir a buscar el agua. Y así le damos gracias a Dios para ir a bañarnos. No podemos bañarnos como usted llega y coge y abre la llave y se ducha. No, nosotros tenemos que ir a bañarnos a un pozo y a tutumadas, con una vasija echarnos el agua. Y ahorita me entré a la ducha y le dije, Señor, gracias, porque puedo que no tengo que cargar el agua me cae a mí. Y le da gracias a Dios por eso, pero ¿cuántas personas lo tienen todo y no le dan gracias a Dios? ¿Cuántas personas tienen su alimento, tienen sus cosas y viven con una vida pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí pasar esas cosas? Yo les digo cuántas personas están mal en el África, cuántas personas están mal, aquellas personas que lo han perdido todo, aquellas personas que están postrados en un hospital, en una clínica, los que están en las casas. ¿Cuántas personas están tan mal? Tu amigo que me está escuchando, dele gracias a Dios por este día. Dile, Señor, yo quiero tener una comunión contigo, Señor de los cielos. Yo quiero tocar tu corazón, Señor de los cielos, porque tu corazón es un corazón bueno, un corazón maravilloso. Señor, perdóname por mis quejas, perdóname por lo que yo he dicho, he hablado, he blasfemado, Señor de los cielos, pero te pido perdón en este día. Señor, perdóname. Te invito a que tú pidas perdón. La palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado, pero que más el que se exalte será humillado. Te pido que tú le digas, Señor, y quiero orar por ti. Mira, Señor, te pido, oh Dios, perdón. Y perdón por todas aquellas personas que están allí, Señor, escuchando este video. Porque nosotros fallamos ante ti, Señor de los cielos. Nosotros fallamos, Señor, como seres humanos. Pero reconocemos de que tú eres un Dios perfecto, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de poder, Señor de los cielos. Tú eres aquel Dios, Señor de los cielos, que ha dado a tu Hijo, Señor de los cielos, y que vino y nos dio enseñanza, Señor de los cielos. Vino, vivió como ser humano, tuvo hambre, tuvo sed, sintió frío, sintió calor, sintió menosprecio, vituperaciones. Y todas aquellas cosas lo hizo por amor de nosotros, para enseñarnos, para capacitarnos, para instruirnos de que hay que vivir una vida en este mundo o en este planeta Tierra, que tenemos que vivir, pero que el privilegio es de poder entender que nos espera algo mejor. Todo lo que es celestial que durará por la eternidad, pero que allí no hay lloro, allí no hay frío, allí no hay calor, allí es una temperatura adecuada para cada uno de nosotros, porque tú eres un Dios perfecto. Señor,
Te pido por cada uno de los oyentes, los que ven este video, Señor, toca su vida, toca su corazón, toca su mente, Señor de los cielos. Tócales y reargúyales, Señor de los cielos, de poder entender y ver las cosas, Señor de los cielos. Espíritu Santo, te pido que tú fluya en cada corazón y en cada vida, Señor de los cielos. Fluye, Espíritu Santo, en cada corazón, Señor de los cielos. Un día tú lo hiciste conmigo cuando yo no entendía las cosas espirituales, cuando yo no entendía lo que mi madre me decía. Un día tú me las revelaste. Así te pido por cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de mis compañeros de trabajo. Te pido que tú les bendiga y les ayude a mis vecinos, que también voy a enviarles este video. Espíritu Santo, sopla en cada corazón, en cada vida, y que ellos puedan entender lo que tú nos vas a hablar en este día a través de tu palabra, Señor. Señor, que tu presencia sea una presencia divina, una presencia grande y poderosa, sublime y eterna en todo, Señor. Gracias te amo, oh Dios, por este día, por todo lo que tú hiciste, por todo lo que tú harás y seguirás haciendo, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Mira, en el día de hoy, como lo he venido hablando a través de la palabra a través de la palabra de Dios, lo que Dios me ha dado, me ha revelado. Y en esta semana que estamos aprendiendo a orar, estamos en el Padre Nuestro, los pasos o los puntos del Padre Nuestro, y que solamente llevamos 3, comenzamos para el cuarto, pero que en esta semana yo les he hablado que el Señor ha colocado en mi corazón de comenzar a hablar de los últimos tiempos, porque como les he dicho, Dios me ha despertado y Dios ha colocado dentro de mi corazón un fuego. Y lo que Dios ha colocado es que hable de los últimos tiempos, de lo que viene, de lo que estamos viviendo. ¿Y por qué me dirán aquel que me está escuchando? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo habla. Y se lo voy a hablar en lo que yo quiero hablar, lo que Dios me ha ido mostrando, lo que Dios me ha ido revelando, porque Dios me ha revelado en las noches. Una de las formas que tiene Dios para hablarme es en visión. Dios me muestra las visiones. Como yo se lo he dicho, ¿por qué estoy preocupado en hablarle a la humanidad y especialmente a mi familia, y a mis amigos, y a mis vecinos, y a mis hermanos, y a toda mi familia, a todos aquellos que escuchen escuchen o vean estos videos? Es que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Dios me ha revelado en 3 oportunidades. En una me ha llevado donde yo sentía el calor, el fuego, lo que se siente cuando Dios lo lleva a uno en el rapto de la iglesia. Lo que nosotros los cristianos o las personas esperamos. De pronto, si hay personas que no le han leído la Biblia, dicen, pero ¿de qué está hablando este loco? Yo quiero que a través de la palabra de Dios tú lo entiendas, donde el Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos, donde a través de las profecías de Isaías, Jeremías, Amós, Sofonías y muchas más, vamos a leerlas y vamos a entenderlas de que estamos viviendo los últimos tiempos y las profecías se están cumpliendo y lo que se va a cumplir. Y si tú quieres aprender, yo te invito a que tú estés los días domingos con la voluntad del Señor. Estaré sacando estudios de lo que son las profecías de los últimos tiempos y los acontecimientos de lo que viene para el libro de Apocalipsis. Lo vamos a estar escudriñando eh, todo el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que va a pasar? Los científicos y todos aquellos hablan y dicen de que el mundo está por terminarse. Los científicos están hablando y están diciendo, en esta semana tuve una reunión de lo que está haciendo, lo que es la contaminación a través de todos los países, lo que se está contaminando, el medio ambiente y lo que la tierra se está produciendo, el calentamiento global y todas aquellas cosas que se está hablando, eso es cierto. Pero los científicos están hablando de que del 2050, de aquí a antes era el 2100, hoy están hablando del 2050, ya no se puede vivir en esta tierra. Pero yo les digo, si ellos fueran a la Biblia, ahorita yo me despertaba y estaba pensando en esto. Y yo le hablaba con mi esposa y le decía, si los científicos cogieran y leían la Biblia, se van a dar de cuenta
de que sí, nosotros como seres humanos estamos destruyendo lo que Dios ha construido, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha formado, todo tan lindo, tan perfecto, todo tan maravilloso. Pero los científicos no saben de que el planeta Tierra va a vivir más de 1000 años más. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Y lo que Dios nos está hablando en estos últimos tiempos y lo que sí debemos de hablar y los científicos debían decir, mira, debemos de arrepentirnos y buscar de Dios porque Dios va a transformar las vidas. Lo que Dios va a ver, lo que sí va a pasar es una catástrofe a través de lo que es la ira de Dios. Y el planeta va a ser cambiado y ser transformado. Y eso va a ser en 7 años, que la Biblia lo habla. Y eso yo quiero y te invito a que leamos y entendamos la palabra de Dios. Yo no voy a ir a coger a decirles todo lo que va a pasar en un momento otro. Yo creo que a través de la palabra de Dios que está escrita, entendamos y veamos de lo que Dios nos está hablando y lo que es el futuro para el planeta Tierra. Tu amigo, hermano, familia, la Tierra no se va a terminar en el 2050 ni antes ni después. Todavía le falta a este planeta Tierra más de 1000 años. Pero lo que sí viene y lo que está pronto a suceder es la ira de Dios. Y la ira de Dios son 7 años. Llevamos 2022 años en la gracia. La gracia comenzó después de venir el Señor Jesucristo, donde dio a su Hijo. Y estamos en el tiempo de la gracia. Termina el tiempo de la gracia y comienza el tiempo de la ira, la otra dispensación. Y esa dispensación dura 7 años. Después de los 7 años viene el milenio, que lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Entonces, te invito a que tú entiendas y veas las cosas de Dios, no por lo que los demás dicen, ni lo que los demás piensan, porque dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, eso lo habla en el libro de Isaías, porque los pensamientos de Dios son más altos, con un conocimiento del futuro. El conocimiento de nosotros es del presente. Dios sabe el futuro y Dios lo escribió a través de la palabra de Dios y se lo reveló al apóstol Juan, aquel que fue su discípulo y que fue llamado apóstol. Juan se lo reveló y que escribió el libro de Apocalipsis, juntamente con Daniel. Daniel, en que está en el Antiguo Testamento, también Dios le reveló de lo que viene el acontecimiento para los últimos tiempos, de lo que de lo que es la última semana. Eso también lo vamos a estar leyendo y lo vamos a estar aprendiendo. Entonces, lo que hoy Dios nos va a hablar es como cuando Él estaba con los discípulos en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, y en el verso 3, dice la palabra de Dios que los discípulos estaban allí y le preguntaron al Señor, porque el Señor les habló mucho, les venía diciendo, mira, yo vine a este mundo, y yo vine a este mundo para hablarles del reino. Acordémonos que uno de los puntos de la oración que estamos y que ahí quedamos, que es el tercer paso, danos tu reino a nosotros. ¿Sí? El reino, cuando Jesucristo vino a este mundo, fue con el plan de darnos a conocer el reino. Pero ¿de qué reino está hablando? Del reino celestial. La humanidad debemos de entender de que este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo pecaminoso. Es un cuerpo donde algún día va a ser cambiado, va a ser transformado. Aquellos que han muerto, este cuerpo que uno lo mira, que lo ve tan bonito, tan lindo, tan hermoso, como todos ustedes que me escuchan, son todos lindos, todos hermosos. Este cuerpo un día va a ser transformado. Los que han muerto o los que van a morir antes de la venida del Señor Jesucristo va a ser hecho polvo. Y los que no, los que nos vayamos en el rapto, como yo se lo he dicho, que Dios, por su misericordia, me ha mostrado que me voy en el rapto y que Dios me ha colocado a predicar la palabra de Dios y que tengo que esforzarme para predicar lo que es la venida del Señor Jesucristo. Dios me ha mostrado en visión, me ha revelado de lo que es el rapto.
¿Y qué es lo que estamos esperando? No porque yo quiera decirlo, sino porque la palabra de Dios lo dice, por eso vuelvo y repito y lo seguiré repitiendo momento a momento, porque ustedes van a pensar, pero ¿quién es Él? Yo no soy nada, soy igual que ustedes. Y que no solamente yo lo estoy hablando, acordémonos de muchos hombres. Gigi Ávila, ¿cuánto él predicó? Aún el apóstol Pablo, él predicó y dijo, yo me voy para el cielo. Ni siquiera el apóstol Pablo pensaba que él iba a morir. Gigi Ávila y muchos pastores que predican la palabra de Dios, la sana doctrina, hablan y dicen de que la venida del Señor está cerca. Y cada día, cada segundo, cada instante está más cerca. Lo mismo científico, la misma naturaleza, lo está expresando de que esto va a pasar. Tiene que haber una transformación. Y ahorita lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Que este mundo en el que estamos viviendo tiene que ser transformado. No se va a acabar porque muchos científicos dicen esto se va a acabar. No. Esto Dios lo va a volver a organizar otra vez. Acordemos, Dios también lo habla que dice que va a ser como los tiempos del diluvio, en los tiempos de Noé, que hablan en Génesis capítulo 6. Dios tuvo que transformar el mundo, cambiarlo. Y se cambió algo tan tremendo, ¿sí? Más adelante ya había, escuchen bien, ya había solamente un idioma. Pero más adelante, solamente en Génesis capítulo 11, habla de la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel fue donde hubo otra transformación, pero a causa del idioma. Dios ahí transformó el idioma, por eso unos hablamos español, otros hablan inglés, otros portugués, otros francés, otros italiano, bueno, y cantidad de idiomas que usted conoce. Ahí viene la transformación en otra forma. Pero ahorita lo que esperamos es que la tierra va a ser cambiada y va a ser transformada. ¿Cómo? Porque van a venir todos los acontecimientos hacia la tierra. ¿Por qué Dios nos está advirtiendo? Porque lo que viene para la humanidad son cosas tremendas. Y, y yo te invito y te sigo invitando y te invitaré todos los días a que tú conozcas lo que viene para la humanidad. Yo escucho a veces en el noticiero y dicen, no, es que ya estamos en los tiempos apocalípticos. No, 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 no. No hemos entrado en los tiempos apocalípticos. Estamos por entrar. Lo que Dios nos está llamando la atención es que usted y yo no nos quedemos para entrar en la tribulación y la gran tribulación, que son los 21 castigos que vienen sobre la tierra. Y Dios, a mí, se lo digo especialmente a mí, me ha despertado, me ha llamado en las mañanas a orar y a clamar y a pedir misericordia por mis hijos. Yo tengo 2 hijos, y especialmente por Daniel, por mi hijo, porque como se lo he dicho y lo seguiré diciendo, Dios me mostró que mi hija se iba, pero no miraba a Daniel. Y mi preocupación es por Daniel, y mi preocupación es por ti. Por mi mamá también Dios me mostró que la lleva, por mis hermanos que no han buscado de Dios, por mis sobrinos, y se los digo así, si escucha este video, escúchalo. Por ti, Dios me ha despertado, por ti, amigo, por ti, amado hermano, por ti, amado compañero de trabajo, que también los he invitado al Facebook a que se unan, y aquellos que seguiré invitando. Por ti, Dios me está despertando a orar y a clamar y a tener esta palabra en mi mente, en mi corazón, y hablarles, decirles de que la venida está tan cerca, que debemos de buscar la presencia del Señor, que no nos sigamos llevando por los afanes de este mundo. Y como le venía diciendo, vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Y si usted tiene una Biblia, la Biblia sea católica o sea evangélica, la Biblia es una sola. Que otros le ponen, no, que está a lo que hay diferentes versiones de la Biblia, sí lo que hay. Pero que se diga que tengo una Biblia, que la escribieron los apóstoles, es la misma. O la que tiene una diferente versión, puede ser. ¿Sí? ¿Cuál es la versión? Por ejemplo, acá se le dice a los frijoles, que en Colombia se le dice frijoles, aquí se le dicen porotos, pero es lo mismo, ¿sí? A la panela allá en Colombia que se saca aquí le dice chancaca, pero es lo mismo. Y así le podía decir diferentes cosas. Es lo mismo, pero tiene una diferente traducción. Es lo que tiene la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es lo mismo. Lo invito a que usted escudriñe la palabra de Dios conmigo, porque yo no voy a hablarle fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que si le quito
Él también me quitará del libro de la vida mi nombre. Y si le coloco la Biblia o le aumento la Biblia, Él aumentará las plagas. Es decir, me quedaría en este mundo. Recibiría el castigo por no hablar de lo que la palabra de Dios me indica que debe hablar. Si algo que he tenido que en estos días es leer, escudriñar, ver videos, todo lo que la palabra de Dios y lo que viene en los últimos tiempos de lo que es el Apocalipsis. ¿Sí? Pero antes de entrar al Apocalipsis, yo quiero que descubrimos cuando un día el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, o los discípulos le preguntaron al Señor, bueno, porque, bueno, le repetí al comienzo, porque Él vino a darnos a conocer el reino de los cielos, y Él vino a enseñarnos, a capacitarnos. Por eso dice el Señor, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces los discípulos decían, bueno, pero tú viniste a este mundo y también el Señor Jesucristo le habló de que Él tenía que ser muerto, pero que al tercer día resucitaría. Acordémonos que Pedro dijo, no, yo pongo mi vida por ti. Y el Señor lo exhortó. Le dijo, no, Pedro, no sea obstáculo. No lo uses Satanás como instrumento de ser obstáculo, porque yo tengo que cumplir la palabra de Dios. Yo tengo que dar mi vida por amor de cada uno de vosotros, porque a vosotros Dios les ha permitido entrar en el reino de los cielos a causa de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, los discípulos están, bueno, pero el Señor Jesucristo muere, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Y los discípulos tenían esa curiosidad. Los discípulos querían saber qué iba a pasar después. Y por eso le hicieron una pregunta. Por eso yo no sé si tú, que me está escuchando, le puedas decir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué acontecimientos vienen? Lo que hoy en día uno se da de cuenta y mira los noticieros, cada día se levanta y miran qué está sucediendo. Por eso venden el diario, venden el periódico, ¿sí? Para los acontecimientos lo que ha venido, lo que son las noticias y lo que puede pasar. Y el mundo está esperando qué va a pasar. Lo que está pasando allí, Rusia, lo que está atacando a Ucrania, lo que está pasando en Israel y lo que está pasando en diferentes lugares. Mientras el mundo espera eso, tú y yo, amigo, hermano, familia, debemos de pensar de que el Señor Jesucristo está por venir por nosotros. ¿Sí? Y entonces el Señor le dice a sus discípulos, les dice así, dice la palabra de Dios, le va a leer en el libro de Mateo, capítulo 24, en el verso 3, y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y dice el verso 4, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y si oyereis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a mirar punto por punto, 2 puntos, a ver lo que alcancemos a mirar de lo que es esta hora larguita que voy a estar predicando con la palabra, con la voluntad del Señor y con la palabra que tenemos acá. Lo primero que el Señor comienza a decir 2 puntos importantes y que les voy a hablar y que les voy a decir. Primero, Él dice, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, diciendo, predicando falsas cosas. Hoy en día es lo que se ha ido levantando en estos últimos tiempos. Cantidad de denominaciones. Denominación es aquellos que tienen, que va y se saca un permiso para abrir una iglesia. Hay cantidad, ¿sí? Y eso lo dice la palabra de Dios, dice que en los últimos tiempos hablarán eso. Y muchos hablarán de aquel Cristo, otros hablarán de este y otro. Por eso yo cuando les hablo allí a las personas, a, a las personas que me preguntan, yo les digo y dije, ¿qué religión es? Y muchos están con la curiosidad de saber cuál es la religión o cuál es su creencia.
Y la religión, como les he dicho y les digo, la religión nos salva. El que se llama el Señor Jesucristo cuando tú dispones la vida a Él. Es que a mí me dicen, es que yo creo en la Virgen, yo creo en Julano, yo creo en Sutano. No. Es ir a la palabra de Dios en quién debemos de creer. ¿Quién dio su vida por amor de nosotros? ¿A través de qué somos salvos? Y te digo que la única forma para poder ser salvos es ser perdonados. Y para poder ser perdonados es con la sangre inocente, con la sangre santa, con la sangre pura que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la única que tiene remisión de pecados, es decir, borrar los pecados. Transformar nuestra vida pecaminosa en una vida diferente. Por eso un día Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3 dice que aquel Nicodemo era un rabí, uno que enseñaba, uno que sabía, tenía el conocimiento de la palabra de Dios, pero sabía que él estaba fallando, sabía que no se sentía bien. Había algo que lo impulsaba a decirle: yo lo que hago no es conforme la palabra de Dios está escrita. Y dice que se le acercó al Señor Jesucristo y le dice: Rabí, que traducido es maestro, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Escuchen bien, el reino. Yo siempre le seguiré hablando del reino porque el Padre nuestro, una de las principales palabras que tú tienes que expresar: danos tu reino. Es decir, yo quiero estar en el reino de los cielos. Nicodemo quería saber eso. Señor, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo le dice: Nicodemo, tú siendo maestro no sabes eso interpretar. Le dice: no, no sé. Enséñame, dime. Dije: pues para hacer eso tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo lo puso a pensar, yo, pero ¿cómo yo puedo, ya siendo viejo, entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver y nacer? Ahí está en Juan 3, léalo. Esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. No sé si Dios, ese Nicodemo, seas tú el que me está escuchando, tenga esa curiosidad. Y ojalá que le dé esa curiosidad de saber si tú entras al reino celestial. Y entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que tener un cambio, lo que te digo, tú tienes que hacer un cambio, no es volver a entrar en el vientre, sino tener un cambio con el Señor. Decirle: Señor, borra mis pecados, transforma mi vida, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces, mis amigos, mis hermanos y amada familia, has visto alguna película, alguna serie donde Jesucristo ha sido colgado en la cruz del Calvario, ha sido muerto, lo escupieron, le colocaron una corona de espinas? Y dice: pobrecito. Y pobre, y como que uno lo hace herir el cuerpo de lo que él sufrió, de lo que él tuvo que pasar. Pero tú le has dicho: Señor, lo que tú hiciste, lo hiciste por mí. Tú tuviste allí en esa cruz del Calvario y lo hizo por amor de mí. Ese fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo colgado, ser vituperado, tuvo estar desnudo. ¿Tú no sientes vergüenza ver tu cuerpo desnudo? El Señor lo desnudaron. Le quitaron su túnica, le quitaron su ropa. Dice que echaron suerte sobre su ropa. Pero lo hizo por amor de nosotros. Y Él estuvo allí en esa cruz por ti y por mí. Por borrar nuestros pecados. Por quitar nuestras manchas y poder entrar en el reino de los cielos. Eso el Señor Jesucristo lo hizo por ti y por mí. Por eso los discípulos le preguntaban: ¿cuáles son las cosas cuáles son los últimos tiempos? Han pasado 2020, más de 2020 años. 2022 estamos ahora. Y estamos ya, la palabra de Dios dice aprender, más adelante dice aprender de la higuera. Aprender de aquel árbol de la higuera, la representación de Israel. Israel ya se hizo nación. Israel en el 2020, en el 2028 cumple 80 años. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a sus discípulos? Que cuando el pueblo israelita, después lo van a aprender a través de las profecías, a través de la palabra de Dios.
Dijo, pero esta generación no pasará sin que yo venga. Escúcheme bien, una generación de 70, 80 años. El Señor Jesucristo está por venir, porque Él lo habló. La palabra de Dios y Dios no es mentiroso. En el 2028, Israel cumple 80 años. Más adelante vamos a aprender eso. Pero lo que yo le estoy diciendo es que los discípulos le preguntaban y le decían, y una de las cosas que tú tienes que tener cuidado hoy en día con las iglesias. Hoy en día se han levantado falsos apóstoles, falsos profetas. Hoy en día en muchas iglesias están diciendo pacte. Y el pacto es para que den plata y para que reciban milagro. No, el Señor Jesucristo hace un milagro sin necesidad de que tú le des plata. Jesucristo hace un milagro sin que tú tengas que, ¿de dónde usted saca para poder ser sano? Jesucristo, lo que te llama en este día es que le digas, Señor, yo me humillo ante tu presencia. Yo me postro ante tus pies, oh Dios. Y si tú le place, oh Dios, sanarme o ayudarme o bendecirme, hazlo, Señor. Yo voy a... Uno de los pasos de la oración, algo que le voy a decir y que yo le he vivido a través de mi experiencia y que bueno, después lo seguiré hablando. Pero algo que te voy a decir, una oración, la única oración que Dios, escúcheme bien, la única oración con la que Dios nunca le cierra la puerta, está en Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La única oración que Dios no te rechaza es cuando tú vienes a Él y le dices, Señor, yo reconozco que soy pecador. Cuando tú le dices, Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco, Señor, que soy aquella persona que no he hecho lo correcto. Ahí el Señor siempre te responderá y dice, bendito, venid conmigo, y heredarás el reino de los cielos. Acordémonos que cuando Él fue colgado, habían dos malhechores. Habían dos personas que también estaban crucificados juntamente con Él. Pero dice la palabra de Dios que uno se burlaba. Otro decía, mira, si eres hijo de Dios, sálvate tú mismo. Otro le decían cosas. Pero el otro le dice, oiga, nosotros somos pecadores, hemos hecho lo malo, nosotros merecemos lo que estamos allí. Pero este es inocente. Y este hombre le dice, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y el Señor le dice, conmigo estarás en el paraíso. Él reconoció, él sabía que había fallado. Y eso es lo que Dios te llama. Dios te llama, si tú has fallado, Dios está dispuesto a perdonarte. Pero no como hoy en día muchos hombres que se quieren ser apóstoles, se quieren ser profetas, se quieren de pedirle a la gente la plata para poder obtener un milagro. Mentira. Dios ha hecho muchos milagros en mí. Y el milagro más grande, se lo estoy diciendo, el milagro más grande que yo tengo es de tener vida a mi madre, de tenerla viva. Cuando yo tenía 15 años, nunca se me ha olvidado de eso. Y por eso cada rato lo estoy predicando y lo estoy hablando. Y se lo voy a decir en este día. Yo viajaba al Caquetá, llegaba a mi vereda que se llama Carriazo, en San Cayetano. Y cuando entré, mi mamá, recuerdo que ella me vio y me abrazó. Pero su piel era hinchada, su cuerpo blanco como un papel. Y me dice, hijo,
Me quedan días para morir. Yo se lo digo, yo le tenía miedo a la muerte. Nunca había visto un muerto y cuando moría alguien, yo no estaba al pie de una tumba, o al pie de un sepulcro, o al pie del funeral, o al pie del ataúd, nunca. Y cuando yo supe que me iba a morir, para mí fue tremendo. Yo dije, Señor, pero si nunca he visto un muerto, ni nunca he estado en un velorio, porque tengo miedo, tenía terror, el diablo me había puesto ese terror, era miedo. Pero le voy contando a través de las predicaciones que voy sacando lo que me pasó a mí a través de eso. Y yo dije, pero ¿cómo voy a poder ver a mi madre muerta? Ay, Dios, no teníamos dinero, no teníamos nada. Y recuerdo que mi hermana Rosa dijo, vámonos, llama a mi mamá para Zipaquirá. Y por eso estamos en Zipaquirá hoy en día, Colombia. ¿Y la medicina cuál era? Ir y buscar de Dios, porque en San Cayetano no había iglesia. Y buscamos de Dios. Hasta el día de hoy mi madre vive cada día. Para mí es un milagro. Han pasado más de 30 años. Y cada día es un milagro que mi mamá vive. Porque yo a mi madre la amo. Y le doy gracias a Dios cada día. Digo gracias, porque tú eres un Dios perfecto. No sé cuántos han perdido su familia a través de la pandemia, de lo que ha vivido, lo que ha pasado. Y saben el dolor, saben de lo que se vive, saben de lo que se siente. Pero les digo algo, yo no lo he sentido por amor, la misericordia de Dios. No he tenido a mi madre muerta, que mi viejita que Dios me ha dado, ni a ninguno de mis hermanos, ni sobrinos. Y cada día le digo, Señor, gracias por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha tenido que vivir el mundo. Yo he estado en diferentes lugares, abrazando a familias que han muerto algún familiar. Pero yo le digo, Señor, tú has tenido compasión de mí y tú has guardado a mi madre hasta el día de hoy, hace más de 30 años y está viva. Dígame, usted que me escucha este video, no es de darle gracias a Dios, no es de levantarme y decirle, Señor, gracias por la vida, gracias porque nos da la oportunidad más de poder ver y poder estar con las personas o saber que están vivas las personas que uno ama. Eso es maravilloso. Pero eso lo hace cuando uno cree en aquel Dios vivo, en aquel Dios santo, en aquel Dios que no te pide plata, ni te pide dinero, ni te pide, porque si no, entonces, ¿quiénes fueran salvos entonces? ¿Quiénes fueran sanos? El que tenga plata, ¿no? Nosotros éramos la familia más pobre de la vereda. Eran aquellos que éramos criticados porque no lo teníamos. No teníamos ni siquiera un burrito de llevar las cosas para mercar. Pero Dios nos sigue bendiciendo. ¿A través de qué? A través de confiar en Él. A través de aprender a confiar en nuestro Dios. Y los discípulos, ellos le preguntaban, y por eso les digo, tengan cuidado con lo que hoy en día hablan las iglesias. Porque se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores que predicarán no lo que está escrito en la Biblia, sino a través de sus conocimientos, a través de sus filosofías, a través de lo que yo pienso. A mí muchas veces me dicen a mí, es que yo pienso que es así cuando hablamos de las cosas de Dios. Yo le digo, no. La Biblia no es lo que usted piense ni lo que yo piense, sino es lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos habla. Si tú quieres hacer una torta bien, bien rica, bien buena, si tú quieres hacer algo, no es lo que usted cree, lo que usted piensa, sino conforme está la receta.
¿sí? ¿Cuánto usted compra algo para hacer un queque, ¿sí? Para hacer una comida, para hacer un postre? Y usted mira, wow, está bueno como se mira en el dibujo ahí que le colocan. Pero también están los ingredientes que debe utilizar. Está también la manera de preparar. Y tú tienes que seguir, utilizar los ingredientes que están ahí, hacerlo conforme está ahí el tiempo, conforme debe hacerlo. Y si tú tienes precaución con todo, usa los ingredientes. Yo lo digo porque yo he hecho pan, yo no sabía hacer pan. Ahorita he tenido que aprender a hacer pan y tengo una panadería aquí en Chile. Pero para que a mí me queden las cosas tuve que aprender, ¿sí? Tuve que dejarme llevar por la receta, por el tiempo, lo que había de hacerlo, para que queden bien. Si lo hago yo a mi manera de pensar, a mi manera de hacer, pues nunca lo voy a hacer, nunca me va a quedar como yo creo que hacer. Por eso las abuelitas le enseñan a sus hijos, a sus nietos a cocinar, dice, "Vean, para que le quede ese sancocho, para que le quede esa comida, se hace así, se le echa esos siguientes ingredientes, se le echa esto, lo aquello, para que quede así. Y así se ve, ay, tan bueno que queda. Así también es la palabra de Dios. Para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. No es lo que usted piense ni lo que yo piense. Como les he dicho, no es una religión la que salva. No es alguien que te va a salvar. Es lo que la palabra de Dios está escrito. No debemos de salirnos ni para un lado ni para el otro lado. Por eso dice la palabra de Dios que el que coloca la mano sobre el lado, es decir, sobre la palabra de Dios, no debe mirar ni a un lado ni al otro lado, ni a diestra ni a siniestra, ni mirar hacia atrás, sino que seguir hacia el frente, hacia el blanco perfecto que se llama el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, que es el verbo fue hecho carne. Esta es la palabra de Dios revelada a través del Espíritu Santo. Ahí debemos de entenderla. Segundo punto, porque se está pasando el tiempo rápido, dice la palabra de Dios, dice que lo primero que harán falsos, ¿qué? Engañadores. Después dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y hará pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y eso no ha ido pasando. Ha ido aumentando. Uno, si usted va y se mete en Google y mira la cantidad de cosas que están pasando, se va a asombrar. Mire, tengo la hermana Rosita que ella escucha este video. Y ella sabe que no es verdad, ella me manda, tiene diferentes WhatsApp y en Facebook, de diferentes grupos de oración, y ella está enviando lo que yo estoy predicando por la misericordia de Dios, le gusta lo que yo predico, Dios le ha colocado la gracia y el éxito en eso, y envía a diferentes lugares. Y ellos me están enviando día tras día, porque tengo en los grupos agregados en el WhatsApp, todo lo que está pasando. Si usted está en Colombia, si usted está en Chile, las noticias no dan de muchos lugares lo que está pasando. Pero en YouTube la gente lo está subiendo y está pasando. Y usted ve la cantidad: terremotos, maremotos, hambre, tsunamis, gente, gente muriendo, gente que está mal. Y están colocando, ¿por qué dice? Ah, pero ¿por qué colocan? Porque la gente está colocando eso por orar. Por eso hay un grupo de oración, de intercesión a través del WhatsApp, de estar orando por esas personas en diferentes lugares. Gloria a Dios por en eso, sí bendigo los medios de comunicación, aquellos que los utilizan para ese bien, con el fin de saber y conocer, como dice, hay un grupo que ahorita acaban de orar los unos por los otros, lo que Dios nos manda, de poder estar orando, de poder estar intercediendo por lo que está pasando en diferentes lugares. Sí, cada día, mira más, aquí hoy en día las noticias a veces colocan más en farándula, en las noticias lo que hace el presidente, pero no colocan cosas que están pasando en diferentes lugares. Pero si usted se mete a YouTube y si usted se mete a diferentes plataformas de comunicación, se da cuenta de lo que está pasando, lo que la Biblia lo está confirmando, lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Son tiempos de dolor, son tiempos de ayes, pero les voy a decir algo, aún no ha comenzado la tribulación. Hay pastores que están hablando que no, ya estamos en la tribulación. No, estamos para comenzar la tribulación, pero cuando la iglesia se vaya, ahí comienza la tribulación. ¿Y cuándo es la gran tribulación? A los 3 años y medio. Ahí será la gran tribulación. Eso lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Ahí vamos a hablar lo que es la tribulación y la gran tribulación, lo que son los 21 castigos que Dios le mostró al apóstol Juan. Ahí tú vas a entender.
No hemos entrado en la tribulación, estamos por entrar en la tribulación, pero antes de ello, Dios va a llevar la iglesia, Dios va a establecer la iglesia en el reino de los cielos, en el reino de los cielos cuando son las bodas del Cordero. Y aquí en la tierra va a estar la ira de Dios. Y el pueblo israelita estará ellos teniendo un trato con Dios. Si tú te metes allí en Google y mira lo que están haciendo los israelitas, ¿sabes qué están haciendo los israelitas? En el mundo de los lamentos, pidiendo día y noche, están pidiendo de que se haga el templo. Y eso está escrito en la Biblia. Pero ese templo comenzará a construirlo cuando la iglesia sea levantada al cielo. Cuando la iglesia sea levantada allí, Israel ya tiene todo preparado, que en menos de 60 a 70 días establecen el templo porque ya todo lo tienen listo. Y eso lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios y en video donde ya Israel tiene todo preparado. Había una vaca, una extensión de una vaca que también la vamos a mirar más adelante, de una vaca rojiza, que esa la utilizaban para el sacrificio, que también es una explicación que vamos a tener en la palabra de Dios. Y esa había desaparecido. Ahora la vaca ya la encontraron, usted la puede buscar por internet, la vaca roja. También ya apareció en Israel. Duró más de 1900 años esa raza que se había perdido, pero otra vez ya apareció, porque todo se está cumpliendo conforme la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que ni una tilde ni una coma pasará sin que su palabra no sea cumplido. Y te invito a que tú conozcas la palabra de Dios. No a pensar y hablar lo que usted no sabe. No hable y no diga lo que usted no sabe. Hable y diga lo que usted está aprendiendo. Yo estoy por la misericordia de Dios leyendo, buscando para poder predicar, no lo que yo piense, no lo que yo quiera, sino lo que la palabra de Dios está establecido. A eso Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, a hablar y a predicar, no lo que yo quiera, lo que yo piense o a mí me parece, no, porque yo tengo que tener cuidado que el día de mañana tengo que rendirle culto a un Dios vivo, a un Dios santo. Un día una madre me dijo, yo lo único que sé es que la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblegará y toda lengua confesará que Dios es el Señor. Y yo le dije, usted sí sabe cuándo es, y no sé si tu amigo, tu hermano, sí, eso lo dice la Biblia. Pero tú sabes cuándo pasa eso, cuando estén ante el tribunal, pero allí cuando toda rodilla se doble y toda lengua confesará que Dios es el Señor, es cuando estén para el juicio. ¿Cuándo viene una sentencia? Cuando alguien está en el tribunal, cuando está ante el juez y el juez lo va a juzgar y le va a decir cuántos años de prisión va a tener esa persona. El tiempo que tenemos tú y yo es ahora de doblegar nuestras rodillas, decirle, Señor, perdona mis pecados, porque yo no quiero estar ante el trono del juicio. Yo quiero estar en el libro de la vida para cuando tú me llames yo pueda entrar en el reino de los cielos. Esa es la diferencia. Entonces no piense que cuando tú se rodillas ya ante Dios es para decirle, no, mi hijito, venga a la vida eterna. No, es para ser castigado. Es donde dice Dios, malditos de mí, echados al fuego eterno. Ahora es el tiempo de decirle, Señor, yo me postro ante tu presencia, me coloco ante tus pies, me rindo ante ti y te pido perdón para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y yo pueda responderte y pueda entrar en el reino de los cielos. A eso Dios nos llama. Pero dice la palabra de Dios, dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. ¿Se ve? Todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y se matarán y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. ¿No está pasando eso? Hoy en día la gente no quiere salir de sus casas porque tienen temor, tienen terror. Ahí se están aborreciendo los unos con los otros. Yo les decía, yo por la misericordia de Dios les voy a decir esto. No nunca lo he dicho ni lo he predicado.
Cuando yo estaba en Colombia, yo estuve en el Caquetá y tuve que mirar tantas cosas que pasaban allá. Uno tenía que agachar la cabeza porque ahí estaba la guerrilla. Donde uno llegaba a Zipaquirá o llegaba a Bogotá y uno encontraba en las calles cantidad de gente pidiendo que les regalaran una moneda porque habían sido sacados de los campos. Y los que están en Colombia, ustedes me entienden y lo saben que es así. Muchísimas personas con sus niños, personas que han sido ya en Suacha, Cibaté, en Zipaquirá llegaba mucha gente, donde la guerrilla los sacaba de esos lugares y tenían que ir. Tuve familia que la sacaron, mayoría mi familia es del campo, y los tenían que sacar, los sacaban, que estaban los paramilitares, y cuando llegaba la guerrilla los sacaban, o pasaba viceversa, y pasaban las cosas. Y un día yo le dije al cielo, levanté mis ojos al cielo y le dije, Señor, estoy cansado de ver tanta injusticia. Estoy cansado, Señor, de ver todo lo que pasa en mi país. Colombia es un gran país, un país tropical, un país hermoso que se va al alimento, se va a tantas cosas. Le dije, Señor, estoy cansado, Señor, de ver tanta injusticia. Estoy cansado, Señor, de ver tanta incertidumbre, de ver mi familia, muchos que aún fueron desplazados por causa de eso, sin tener nada en que llevar en esa guerra que hasta el día de hoy persiste. Bueno, sucedieron las cosas un día. Pastor Fernando, Pastor Aglay venían a ver una obra y me vine como misionero con ellos. Hace 15 años. Estoy cumpliendo ahorita el 15 de este mes, 15 años. Y llegué a Chile y Chile era diferente. Chile, las noticias que daban eran de choques, eran circunstancias así que pasaban en la calle, pero no de muertes. Que mataron un policía, no se escuchaba. Y yo decía, oh Dios, qué bonito, qué tranquilidad. Así será que me bañé, llevo 15 años. Pero hoy en día Chile ya no hay esa tranquilidad. Hoy en día aquí, este país, muchos ya no quieren salir. Han llegado gente de diferentes lugares y todo ha sido cambiado. Yo con mi esposa nos levantamos y decimos, ¿cómo ha cambiado este país? ¿Cómo la paz que había, la tranquilidad, lo que sentían, ya no la hay acá? Ya nosotros tenemos negocio y para vivir con un negocio tengo que vivir encerrados. Y nosotros vivimos encerrados que hacemos el bien, pero los ladrones están sueltos. Una oportunidad, dijo el presidente Piñera, recuerdo ahorita, cuando él entró de presidente, dijo, ahora se le acabó la fiesta a los ladrones. El que decía el que entró, no, los ladrones no están en fiesta. Ahora ellos están en un carnaval. Ahora están todos sueltos. Ahora ya no hay uno, son muchísimos. Ahora ya es un carnaval. Ya está como Brasil, el carnaval de Brasil. Así están los ladrones acá. Y ya está todo cambiado. Escúcheme bien, 15 años. Era diferente. La sociedad, los niños, en los colegios peleas, en los colegios con cuchillos, con armas. Todo se ha cambiado. Y tú donde tú vives, donde tú estás, ¿cómo están las circunstancias? Vaya a ser 20 años atrás, 30 años atrás, era lo que está viviendo. ¿O no será lo que se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice? El odio, el rencor, el egoísmo, la envidia hacia los demás. ¿No será que se está cumpliendo todo lo que la Biblia dice? ¿No será que estamos en los últimos tiempos? Si usted mira, la gente, los mismos científicos lo están hablando, están alertando el calentamiento global. Y la palabra de Dios dice que aún
7 veces calentada más en el sol y cada día está rompiendo récord en diferentes lugares. Mucha gente está muriendo por causa de la calor cuando es el verano. Y en otros lugares cuando es el invierno. En muchos lugares donde no llovía, ha llovido y eso lo dice la palabra de Dios. En las pestes, lo que pasó ahorita en la pandemia, y ahorita dice que viene con otras patologías y ahí sigue. Y eso lo dice la palabra de Dios. Somos los últimos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, son tiempos de decirle, Señor, ayúdame, encomendarnos a Dios. Muchas personas me dicen, yo salgo de la casa, pero no sé si vuelvo. Y así estamos viviendo. Tú no quieres buscar de Dios. Tú no quieres enamorarse de aquel Dios vivo, de aquel Dios santo, lleno de poder, lleno de bondad, lleno de misericordia. ¿O quieres seguir viviendo una vida? La misma ciencia está hablando y lo está diciendo, los tiempos se están terminando, este mundo va a ser transformado, no se va a acabar. Sería mentira, oye, no, el mundo se va a acabar. No, el mundo a causa del pecado, a causa de lo que viene, el castigo de Dios, la palabra de Dios dice va a quedar una cuarta de esta tierra. Escuche bien, una cuarta de esta tierra, el resto va a ser todo destruido. Y va a quedar donde está Israel, porque el pueblo de Israel es el que va a tener el milenio. Y mucha gente más allá, lo dice la Biblia, esto lo vamos a estar leyendo. Pero una cuarta parte de una tercera parte de esa tierra va a ser destruida. Y Dios no quiere que tú estés allí. Dios quiere sacarte de allí. Muchos han leído la historia de Noé, ¿cierto? Y de pronto no se acuerdan de Enoc. Está en Génesis capítulo 4. Enoc es la representación de la iglesia donde va a ser levantada. Noé es la representación de Israel, donde Israel va a ser protegido. ¿Cuál es la representación de Noé en ese tiempo? El arca. El arca representaba la protección para el pueblo, para Noé y para su esposa y sus 3 hijos con sus 3 esposas de sus hijos. Es la representación donde ellos tienen de que Dios va a cuidar a Israel. ¿Y por qué Dios va a cuidar al pueblo israelita? Por eso Dios lo está juntando y lo dice la palabra de Dios. Porque Dios le va a decirle, mira, por eso dice que Él le va a mostrar sus manos y dice, mira mis manos, están sido clavadas. Mira mi costado, ha sido traspasado. Yo soy ese que crucificaron. Yo soy ese que escupieron. Yo soy ese que le pusieron una corona de espinas y se burlaron diciendo, tú eres el rey, sálvate a ti mismo. Pero el Señor no dijo nada, porque eso se va a cumplir en el milenio, donde lo van a reconocer que verdaderamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tú y yo, Dios no quiere que se quede en la tribulación. Dios quiere levantar la iglesia antes. Y eso es lo que Dios lo van a estar escuchando las personas a través de mis labios. Porque el Señor a eso me ha despertado. A decirle a pastores, prediquen de la venida del Señor Jesucristo. Pero prediquen hablando de santidad. No, otros han dicho, pastor, preparemos la venida del Señor, ya está todo preparado. Pero la pregunta, ¿la iglesia está andando en santidad? Se lo voy a decir. Yo tenía en Temuco una iglesia. Tenía una iglesia en el campo y éramos como unas 40 personas. Y un día yo sí predicaba sobre lo que era Apocalipsis, predicaba sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y predicaba sobre la santidad. Y un día le dije, Señor, muéstrame cuántos de los que estamos en la iglesia, muéstrame cuántos de los que están en la iglesia se van en el rapto. Yo le he dicho, Dios a mí me habla a través de sueños.
me muestra en visión las cosas. Y de los 40, nos íbamos como 8. Como 8 personas Dios me mostró que nos íbamos. Como 8 personas Dios me mostró que nos levantamos. Yo le pedí a Dios, le dije, Señor, muéstrame. ¿Cuántos de mi iglesia, los que Dios me ha puesto a ministrar, nos vamos? Una iglesia pequeñita en el campo. Dios me mostró que nos íbamos 8 de los 40. Yo como pastor me preocupé, porque uno como pastor tiene que preocuparse por sus ovejas. Uno como pastor tiene que preocuparse por aquella que Dios le ha colocado para enseñar la palabra de Dios. Uno como pastor, dice la palabra de Dios, que tenemos que el pastor da su vida por amor de sus ovejas, como Él lo dio por nosotros, nuestro pastor, nuestro Señor, de señores y pastor de pastores. Y yo ahí fui y cogí y le dije a la iglesia, mira, yo no me guardé ese sueño. Y no, pues si yo me voy, que se queden los demás. No, me puse a orar y ayunar y a decirle, mira iglesia, tenemos que buscar la santidad. Allá dice en el libro en hebreo, sin santidad, nadie verá al Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas. Pero ¿qué les dice el Señor? Malditos de mí, apartados de mí, por cuanto no predicaron y no llevaron conforme la palabra de Dios está escrito. Tu pastor que me escucha, predique sobre santidad. Predique en buscar la presencia del Señor en estos últimos tiempos. Yo lo he predicado en diferentes lugares y se lo voy a decir. Y se lo he dicho y lo seguiré diciendo. Una cosa es morir y tener un segundo para arrepentirse. Porque el Señor puede ser el más pecador, pero el Señor dice, Señor, mi mamá me predicó, fulano me predicó y yo seguí este camino. Pero me reconozco que tú eres mi Señor. Reconozco que tú eres mi Dios y que tú diste tu vida por mí. Te pido perdón, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona todas aquellas cosas que hice. Y por su misericordia Dios los salva. Pero otra cosa es el que está preparado para el rapto de la iglesia. La otra semana vamos a hablar de las 10 vírgenes, que después sigue este pasaje y el Señor le dio una parábola. Una parábola es una enseñanza profundizada, dramatizada, para que entiendan y vean. Y dice la palabra de Dios que Dios les habló, y lo vamos a ver el siguiente domingo con la voluntad del Señor, porque los días domingos va a estar predicando la palabra de Dios. Y ahí habla de que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Este es el abrebocas para la próxima semana. Te invito a que tú estés ahí. Pero había unas que estaban preparadas y a otras que estaban ahí, estaban con ellas, tenían el aceite, tenían la lámpara, pero no estaban preparadas. Eran insensatas, no eran prudentes. Y mucha iglesia está así. Mucha iglesia está así. Les voy a decir algo. Un día un pastor predicó y en la confusión que vamos a aprender a leer la palabra de Dios y a entenderla. Y predicaba y había una iglesia llena. Y les preguntó esto ya es para terminar y yo voy a hablar ya. Y les dijo, si viene la marca y llega la marca, cuando llegue la marca, la gente se va a dejar, usted se va a dejar marcar, levante las manos los que no se van a dejar marcar. Y todos levantaron las manos, casi todos, una iglesia grande. Y después el pastor les dice,
porque está hablando sobre Apocalipsis, está hablando sobre lo que viene los acontecimientos y cuándo vienen los acontecimientos. Dice, yo no me voy a marcar porque es que yo no voy a estar. La marca viene después del rapto de la iglesia, no antes. Entonces, si tú dices, no, yo no me voy a marcar es porque tú te vas a quedar. Tú tienes tu mentalidad de quedarse en este mundo y vivir con el anticristo, yo no. Otros dicen, yo quiero conocer al anticristo, pues entonces quédese. Tú tienes que tener la convicción de que tú te vas a ir antes y Dios lo que lo vas a hablar a través de estos días. Si tú quieres aprender la palabra de Dios, aprenda. Pero vamos a leer la Biblia de lo que es antes, no el después. Por eso Dios nos advierte a través de su palabra antes de que sucedan estas cosas. Antes. Dice la palabra de Dios, ya para terminar, dice San Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿En qué está la salvación, la tuya y la mía? En perseverar hasta el fin. Yo no sé cuándo, ni el día ni la hora, no la sé porque diría mentiras, que muchos han colocado fechas, mentiras el que coloca la fecha del Señor Jesucristo, es un mentiroso, porque no la sabemos. Lo que sí sé es que la venida del Señor está muy cerca, no sé el día ni la fecha, porque si supiéramos la fecha y el día, dime, pero ¿por qué el Señor Jesucristo nos dijo? No. ¿Y por qué no lo dijo? Porque si no, usted y yo estaríamos en pecado hasta unos segundos antes de la venida. Y entonces nos arrepentiríamos. ¿Sería justo eso? ¿Sería que a Dios le gustaría un pueblo hipócrita? ¿Un pueblo mentiroso? No. Sería triste tener unos hijos que solamente busquen al papá para la bendición cuando tienen plata, pero en los momentos otros no. ¿Sería justo? No. Los hijos es todo el tiempo. El esposo, la esposa es todo el tiempo. No solo momentos de alegría. Hay que estar en los momentos de tribulación, en los momentos de escasez, en los momentos de angustia, en todo momento. Por eso Dios no le ha dicho a la iglesia tal día, y por eso digo que hay pastores y hay gente que dice, no es que tal día, mentiras, porque se han usado de Satanás. Es porque usted y yo debemos de estar preparados. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Aquí en este mundo estamos como peregrinos, estamos como forasteros. Yo que ahora soy colombiano y estoy aquí en Chile, sé qué es estar en otro lugar, sé qué es bregar y estar pidiendo ahí a ver si le dan el carnet, de poder uno obtener los papeles. En Colombia, no, en Colombia usted si es colombiano, ahora tiene su registro. El país no tiene que negarlo, porque usted nació en ese país, tiene la ciudadanía. Un día el Señor me dio un tema de lo que es la ciudadanía celestial. Y para obtener la ciudadanía celestial tenemos que buscarla, tenemos que anhelarla. Y ahí es donde vamos a tener que buscar para vivir por la eternidad. Pero para obtener ese título, la ciudadanía celestial, hay que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que llevar los reglamentos. No lo que usted quiera llevar o lo que usted quiera hacer. No. Es lo que la palabra de Dios me dice. ¿Cómo obtendré la ciudadanía celestial? ¿Cómo obtendré el reino de los cielos? No es lo que yo quiera, sino que la palabra de Dios me enseña. Amigos, hermanos y amada familia, los amo en el amor del Señor. Y todo aquel que escucha y mira este video, que Dios te bendiga rica y espiritualmente. La venida del Señor Jesucristo está pronto. Nos veremos en el reino de los cielos. La venida del Señor está pronto. Maranata, Cristo viene. Prepárate. Dios me lo siga bendiciendo. Termino con esta oración. Señor, te doy gracias por esta palabra. Tu palabra a mí me alimenta. Tu palabra a mí es mi medicina. Tu palabra me has transformado. Cada día la leo y me enamoro más de ti porque miro tus maravillas. Miro, Señor, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad y lo que tú nos estás hablando.
Es porque tú no quieres que nosotros suframos. Cuando un padre saca de donde no tiene y quiere darle un buen estudio a sus hijos, quiere que sus hijos sean capacitados, que sus hijos sean profesionales, porque no quieren ver lo que nos ha tocado a nosotros, sudar en diferentes trabajos para poder vivir. ¿Cuánto más tú nos hablas de que no entremos a la tribulación y la gran tribulación? ¿Cuánto tú nos estás hablando de que tengamos cuidado de vivir las cosas peores? Ahorita estamos bajo la misericordia y bajo la gracia. Vendrá el tiempo de la ira. Acordémonos lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Fue quemado por causa de la gente no entendió. Acordemos del Noel del diluvio. Fueron ahogados porque no entendieron. Acordemos de Coré que se rebeló contra ti, Señor, y la tierra se abrió y fue tragada. Y tu amigo y hermano no tiene un poquito de temor. Amada familia, Dios es un Dios compasivo. Dios le dio el libre albedrío al hombre, sí. Es verdad, Dios le dio el libre albedrío al hombre para que el hombre hiciera lo que quisiera hacer. Pero no para que convierta el libre albedrío en libertinaje y haga lo que se le dé la gana en hacer. No, es para que tú tomes la palabra de Dios. Esta palabra es hermosa, es preciosa. ¿Sabes qué me recuerdo ahorita? Para terminar. Yo veía a mi madre cuando yo era niño. Muchas veces ella enferma de tanto trabajar, que también somos humanos y enfermamos. Entonces yo vivía a mi madre con este libro, con una Biblia así, grande, que ella siempre ha tenido. Y yo la miraba leyéndolo cuando yo tenía 4, 5, 6 años. No había iglesia en allí en donde nosotros vivíamos. No había iglesia. San Cayetano. Pero mi madre, lo que ella hacía era leer la Biblia, decíamos devocionales, nos enseñaba los signos, que hasta el día de hoy todavía me los acuerdo y los canto. Pero mi madre oraba por nosotros. Y preciso hoy, cuando yo me estaba bañando, me recordaba y decía, Señor, cuán grande es tu palabra. Tú me tienes en un país diferente, pero predicando tu palabra. Y a mis hermanos están allí, pero ninguno de ellos ha muerto. ¿Por qué? Por tu palabra. Por la oración de una madre. Por la oración que alguien puede orar. Y tú, amigo y hermano, puedes orar. Aquella madre que puede orar por su hija, por su hijo, están en el vicio, están destruidos. O por sus padres, hijos. Dios les escucha. Yo soy un milagro de la oración. Yo era la oveja más negra, pero Dios escuchó la oración de mi madre. Y el regalo más maravilloso y la herencia más grande y preciosa que siempre a mi madre le digo es darme a conocer de tu palabra. A mi mamá siempre me habló de la palabra, siempre. Y me sucedieron muchas cosas, sí. Pero ¿sabe por qué? Porque no escuché el consejo de una madre cuando me decía, hijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso habla en Mateo 6:33. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Amigo, hermano, la palabra es la fuente inagotable. Escudriñémosla, les invito. Los días domingos estaré dando una enseñanza
entre 8 días con el Señor, si Dios lo permite, esté hablando sobre lo que son. El Señor siguió ahí la conversación con ellos y le dio una parábola. Y entre semana seguiré enseñando lo que es el Padre Nuestro, porque yo quiero que lo entendamos, porque muchos han dicho, es que Dios no me contesta. Y para que Dios no te conteste es porque tú oras mal o crees mal, de repente a mí de fe. Y eso lo vamos a ver, para que tú entiendas las cosas celestiales. Que Dios me lo bendiga mucho y grandemente nos estaremos viendo.